Muy buen día, tutores y compañeros y todos los allegados que vean el siguiente video. A continuación les daré a conocer una temática sobre el electromagnetismo sobre la unidad 3, tarea 3. Mi nombre es Julián Giovanni Usa, estoy cursando la carrera de Ingeniería Electrónica y voy en el tercer semestre. Continúo, muestro mi documento como siempre. Perfecto. Entonces, hecho esto, continuamos. Dice que en este caso tenemos que mostrar los fundamentos de la inducción electromagnética. Voy a conocer mi código y mi grupo. Con mi código voy a proceder a dar solución a la siguiente variable, que es la suma, y esta es 28. Dicho esto, comenzamos. Nos dice que tenemos que ingresar al siguiente laboratorio virtual, perdón, al siguiente simulador. Entonces lo tenemos acá. Tenemos que darle play en the motion and the boot graphs para observar las dos gráficas. Entonces podemos ver que cuando pasa el tiempo, las flechitas ya les explicaré por qué viene así. Entonces pausemos esto y dice: el movimiento mecánico de rotación de la espira rectangular, que es la siguiente, la que vemos en la simulación, conlleva la variación de flujo magnético a través de la región conservada por la misma. El campo magnético, que son representadas por las X, estas negras pequeñas, perdón, me perdí. Sí, las cruces de color negro, las flechas señalan la dirección de la corriente. Como podemos ver, van hacia esta dirección. Entonces nos damos cuenta que eso es una corriente directa, no es alterna, ¿verdad? Porque la alterna lleva distintos vectores cuando no está rectificada, en este caso como esta. Entonces, el tiempo, y nos muestran también el tiempo de la simulación, ¿verdad? Entonces nos dice hacer clic en el botón, como les dije, de Motion and the Boot Graphs para visualizar el comportamiento temporal del flujo magnético y de la corriente inducida con los botones Play y Pause. Puede iniciar y pausar la simulación como ya hicimos previamente. Aquí tenemos el pantallazo de lo que acabamos de hacer en la simulación, ¿verdad? Entonces acá lo tenemos, lo que hicimos fue darle aquí y vamos a tomar unos datos. Por ejemplo, aquí esperamos 4 segundos. Con estos 4 segundos vamos a diligenciar nuestros datos. Nos dice: de acuerdo a los gráficos, se establezca los periodos de flujo magnético y de la corriente inducida. Bien, entonces decimos que el periodo del flujo magnético, vamos a dar un recorderis. Esto recordemos que el periodo es el tiempo que tarda el sistema en retornar de la situación inicial. Bien, entonces en la gráfica de flujo magnético observamos que debido a que la distancia entre cresta y cresta lo determina el periodo, entonces sabemos que este es de 4 segundos, ¿verdad? Entonces podemos pausar, retornar y ver las gráficas. Bien, entonces nos dice que es de 4 segundos nuestro periodo. El periodo de la corriente inducida, aquí está, nos dice que en la gráfica observamos que debido a la distancia entre cresta y cresta lo determina el periodo, ¿verdad? Ya recalcamos eso dos veces, que es de 4 segundos, como lo podemos observar en la gráfica. Nos dicen, después de obtener la frecuencia angular de la siguiente W, W es una variable de la espira, determinemos la FEM. Recordemos que es la FEM. Nos dice que la FEM es la fuerza electromotriz, o es toda causa capaz de mantener una diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito abierto o de producir una corriente eléctrica de un circuito cerrado. Bien, en este caso tenemos un circuito cerrado. Entonces nos dice que nos da el tiempo, que es de 5,5 segundos. Entonces asuma que el campo magnético tiene un valor de 0,3 y las dimensiones de la espira rectangular son, entonces tenemos que, donde está esta variable, reemplazar los datos, ¿verdad? Que di previamente a conocer que es el número 28. Entonces sabemos que aquí ya tenemos nuestro pantallazo, nuestra simulación y nuestra respuesta. Empezamos a organizar datos, ¿verdad? Tenemos que es el tiempo, nos lo dan que es de 5,5 segundos. B, que es el campo magnético, que es de 0,3, y las dimensiones de la espira nos dice que A es de 2 milímetros, pero tenemos que multiplicar 2 por 28, ¿verdad? En donde va la variable que mencioné previamente, y esto lo tenemos que pasar de milímetros a metros. Bien, entonces esto nos da 0.056 metros. Y B, que es de 28, aquí solamente tenemos que pasar de milímetros a metros. Ojo con las unidades. Entonces nos dice frecuencia angular. Recordemos que esta va con relación al ángulo con respecto al tiempo. Así, entonces tenemos nuestra variable que ya conoce previamente y empezamos a diligenciar nuestros datos, ¿verdad?
Entonces esto nos da el siguiente resultado, que es de 1.14 hercios. Bien, entonces con estos datos determinamos el FEM, ya de conocer qué es el FEM. Recordemos que la FEM inducida en el circuito cerrado es igual al negativo de la razón de cambio del tiempo de flujo magnético a través del circuito, bien, que es la simulación que vimos. Entonces nos dice que el área del rectángulo, la ecuación que todo el mundo conocemos, área igual a base por altura, entonces ya tenemos el área, perdón, base por altura no, sino las variables, los datos que tenemos acá. Bien, entonces ya tenemos que es de 0.56 y 0.28 metros. Reemplazamos, simplemente hacemos esta multiplicación y nos dice que es de 0.00156 metros. Bien, entonces ojo las unidades como siempre. Paso 2, implementación de la fórmula de flujo magnético. Implementamos la siguiente fórmula para dar solución. Entonces consideramos hallar el siguiente dato. Nos dice que pues, reemplazamos nuestra ecuación y bajamos los mismos datos. ¿De dónde salió 1.14 hercios? Que es el que tenemos aquí. Vamos en orden. Nos dice que por el tiempo, que es de 5.5 segundos, entonces esto nos da que es de 6.27 grados. Ya tenemos este ángulo. Dicho esto, continuamos desglosando la ecuación, sacamos los datos y reemplazamos como siempre. Solucionamos la derivada, aplicación del teorema absoluto. Entonces aplicamos, reemplazamos datos, nos dice que es de 0.13 el periodo, el resultado de 0,156 metros, que fue el que nos dio aquí, bien, y de 1.14 hercios, que era la frecuencia que teníamos por el seno. Reemplazamos los datos. Hecho esto, una vez corroboramos en la calculadora, entonces nos dice que el resultado es de 5,84 por 10 a la menos 5. Dicho esto, entonces nos dice que es la FEM inducida por el circuito en un tiempo de 5,5 segundos desde el que mencioné previamente, 5,84 por 10 a la menos 5. Esta es la FEM inducida en el circuito. Entonces reponemos esto para corroborar de que es cierto en la calculadora. Simplemente, pues como reemplazamos nuestros datos, ponemos lo que es el periodo por el siguiente valor que hemos encontrado, por la frecuencia, por seno de 2pi. Bien, entonces ese resultado nos dice que es de 5, para que puedan ver, 5,83 89, pues todo esto lo aproximamos, ¿verdad? Para dar un resultado más conciso. Entonces aquí todo bien, ¿verdad? Nos dice que seguimos al 1B. Que abramos el siguiente simulador, entonces lo daría a conocer también, este ya no lo necesitamos. Nos dice que aquí podemos reproducir también, como podemos darnos cuenta, nos da el tiempo. Entonces aquí nos dice, podremos acceder a la simulación de la fuerza que aparece en un riel móvil vertical rojo, que es el siguiente, a la derecha, como vemos con el vector. Ya explicaremos este vector morado, dispuesto sobre dos rieles conductores en azul, que son los que vemos aquí en la simulación. La barra verde simboliza un resistor, ya todos sabemos que es un resistor, ¿verdad? El vector violeta hacia la derecha representa la fuerza externa sobre el conductor rojo. Bien, entonces dicho esto, pues dado que el movimiento en este último hacia la derecha conduce a un aumento del área rectangular encerrada, el flujo magnético también aumenta, lo que induce una corriente en el sentido antihorario, desde el conductor rojo hasta el resistor verde por el riel superior. Bien, entonces nos dice que ya dimos play para ver la simulación. ¿Qué es lo que nos piden aquí? Determinar la magnitud que debe tener la fuerza externa dirigida hacia la derecha, que es el vector violeta, que es hacia la derecha. Tenemos que determinar la magnitud de la fuerza. Bien, entonces nos dice que de tal forma que el riel móvil se desplace a velocidad constante cuando la corriente inducida a través de tiene un valor de, aquí nos da la corriente, que es la intensidad de 0,3 amperios. Sabemos que la corriente se da en amperios, ¿verdad? O la intensidad, bueno, varía, teniendo en cuenta que la longitud del riel del móvil es de 0,2, esto lo multiplicamos por 28 centímetros, que es el que tenemos acá, nos da 0,6 centímetros, lo tenemos que pasar a metros. Bien,
y nos dice que el campo magnético constante y homogéneo tiene una magnitud de 0,1 T. Bien, entonces ya sabemos qué son estas unidades, ya sabemos cuáles son estas unidades y reemplazamos datos. Tenemos nuestra intensidad, nuestra siguiente que es B, que es B nos dice que es una magnitud, entonces empezamos a desglosar lo que ya conocí previamente, que es de 0,56 metros, que es la L, bien, que es la longitud. Entonces empezamos a solucionar con nuestra siguiente ecuación. Damos un análisis aquí. Se tiene unos rieles, al ser conductores, forman una espira cerrada, bien. En el riel de la derecha es dinámico a la derecha. Debido a esto solo está variado el área, entonces se tendría variación con respecto al tiempo del área, bien, claros hasta aquí. Entonces habrá variación con respecto al flujo magnético. Como nos dimos cuenta, pues vamos a simular eso aquí. Entonces, en relación con el tiempo, con la distancia y con los rieles, bien, sabemos que es hacia la derecha. Hecho esto, continuamos. Entonces nos dice que habrá variación de respecto con el flujo magnético. Reemplazamos nuestros datos como siempre e implementamos la pregunta. Para la pregunta sobre determinar la fuerza magnética, que fue lo que nos pidieron al inicio, pues simplemente sabemos que fuerza magnética es la inducida por LB, que son los datos que ya tenemos previamente. Bien, aquí. Y L, que nos equivale a 0,56 metros. Reemplazamos los datos como siempre, reemplazamos todo esto y nos da que es de 0,0168 newtons. ¿Sí? Entonces corroboramos en la calculadora que eso es correcto, como siempre. Metemos lo que es nuestra intensidad, nuestra L y nuestra T, que son aquí. ¿Bien? Entonces esto sería todo. Creo que aquí terminamos bien, ya no hay más. Muchas gracias por ver el video.